En esta ocasión tenemos ejercicios de límites y en el primero nos dicen, si no existen los límites cuando x tiende a de f de x y cuando x tiende a de g de x, entonces no existe el límite cuando x tiende a de la suma de estas dos funciones. Bueno, este ejercicio lo podemos hacer si vemos las funciones como funciones por tramos, por ejemplo, porque esto, si bien puede pasar, no siempre pasa. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual, por ejemplo, a 1 si x es mayor a 3, por ejemplo, y 0 cuando x es menor a 3, y aparte tenemos que g de x es igual a 0 cuando x es mayor a 3 y 1 cuando x es menor a 3, tenemos que el límite cuando x tiende por la izquierda de f de x, este vale 0, ¿cierto? Porque estamos tomando valores menores al 3. Y cuando x tiende al 3 por la derecha de f de x, tiene 1, porque estamos tomando valores mayores al 3. Y aquí podemos ver que claramente el límite de f de x no existe, que es lo que nos piden aquí. Y si lo hacemos lo mismo con g de x, cuando x tiende a 3 por la izquierda, vemos que su valor es 1, ¿cierto? Porque tomamos ese, y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, g de x es 0, ¿cierto? Porque estamos tomando valores mayor al 3. Aquí también podemos ver que no existe este límite porque sus límites laterales son distintos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tomamos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, pero de f de x más g de x? ¿Qué pasa aquí? Tomamos los valores de izquierda de f de x, que vendrían siendo este 0, y los valores de izquierda de g de x, que vendría siendo este 1, y este límite vendría valiendo 1, ¿cierto? Porque 0 más 1, 1. Y luego vemos que el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x más g de x, tomamos los valores de f de x por la derecha, que vendrían siendo este 1, y los valores de derecha de g de x, que vendría siendo este 0, y también nos da 1, ¿cierto? Porque tomamos 0, 1 y 0, y aquí vemos que las sumas sí sirven como límite, porque este límite sí existe. Entonces, sabemos que aunque f de x y g de x no existan, no necesariamente su suma tampoco exista, ¿ya? Podemos juntar límites que no existan como una suma, pero nunca podemos llegar y separarlos. Por ejemplo, si tuviéramos que este límite sí existe y nos piden comprobar que f de x y g de x existen separándolos, no necesariamente puede ocurrir porque f de x y g de x pueden o no existir, ¿ya? Así que hay que tener cuidado cuando uno separe sumas de límites, porque hay que verificar que los límites individualmente existan, ¿ya? Y aquí tenemos lo contrario, nos dicen que f de x y la suma de f más g de x existen, entonces el límite de cuando x tiende a de g de x existe, ¿ya? Aquí podemos reescribir g de x de una forma distinta. Por ejemplo, si vemos a g de x es igual a g de x más f de x, ¿cierto? Y a esto le restamos f de x, ¿ya? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque nos dicen que f de x más g de x existe, que es lo que tenemos acá, y que f de x también existe, que es lo que tenemos acá. Entonces, sabemos que esto existe y esto también existe, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando los dos existen? Entonces tenemos que g de x sí o sí tiene que existir, ¿cierto? Bueno, este ejercicio era bastante simple. Si lo complicado era ver como g de x una suma y resta de las otras funciones, ¿cierto? Ya. Aquí tenemos el seno de calcular el límite cuando x tiende al infinito de esta función, ¿cierto? Ya. Aquí hay dos formas de resolver este ejercicio. Ya primero lo vamos a hacer por la forma larga para que vean el desarrollo. ¿Y qué es lo que recomiendo hacer aquí? Es factorizar eso por x. Entonces tendríamos que
límite cuando x tiende al infinito de seno de 2x sobre x menos x cuadrado. Ahora, si lo factorizamos, eso es igual al límite cuando x tiende al infinito de x por seno de 2x sobre x, ¿cierto? Para eliminar esa x y nos queda igual, por x cuadrado sobre 1 sobre x menos 1, ¿cierto? Ahí factorizamos por x. ¿Y qué nos queda? El límite cuando x tiende al infinito de seno de 2x sobre x por x sobre 1 x menos 1, ¿cierto? Y aquí sabemos que esta función tiende a 0. ¿Por qué? Porque el seno de 2x siempre va a estar entre un rango de menos 1,1, ¿cierto? Porque ese es el rango que siempre va a estar el seno y el coseno, ¿cierto? Entonces, y esta x siempre va a ser mayor porque se nos está yendo al infinito. Entonces, si por ejemplo dividimos 1 en 999, siempre me va a tender a 0, ¿cierto? Porque este va a ser más grande que el de arriba, ¿cierto? Y ahora nos quedaría como el límite cuando x tiende al infinito de 0 sobre x por 1 sobre x menos 1. Y aquí cualquier número dividido en 0, ¿cierto? Nos daría 0, ¿cierto? ¿Cuál es la otra forma de verlo? Si tenemos el límite cuando x tiende al infinito de seno de 2x sobre x menos x cuadrado, es lo mismo que vimos acá, que seno de 2x siempre va a pertenecer al rango de menos 1,1, ¿cierto? Siempre va a estar en ese espacio. Y el x menos x cuadrado siempre va a ser infinito. ¿Por qué? Porque tenemos un x cuadrado, va a ser un infinito al cuadrado, ¿cierto? Entonces siempre va a ser exponencialmente más grande que lo que tenemos arriba. Entonces esto nos va a quedar como 0, ¿cierto? Entonces porque tenemos un número increíblemente grande por uno muy chiquitito. Entonces tenemos que es 0, ¿cierto? Ya. Este es bastante largo porque vemos que dice sean A, B, C reales y la relación A más 2B menos 4C es igual a 0. Determinar A y B en función de C para que se cumpla estos límites, ¿ya? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Va a ser despejar C. Tenemos que A más 2B menos 4C es igual a 0, ¿cierto? Entonces esto implica que C es igual a más 2B sobre 4, ¿cierto? Si despejamos C nos da eso. Ok. ¿Qué límite vamos a resolver primero? Vamos a resolver este de la derecha, ¿ya? Por comodidad más que nada. Entonces tenemos que límite cuando n tiende al infinito de n cuadrado más 1, todo eso dividido en n cuadrado menos n sobre b factor de n más c. ¿Qué hacemos cuando tenemos una función elevada a otra? Pues tenemos que, si tenemos, recordar que es x de f de x y esto está elevado a otra función, eso es igual a decir que Euler al límite de x tendiendo a de g de x por el f de x menos 1, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a usar ahora. Entonces nos quedaría Euler por el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado más 1 sobre n cuadrado. Aquí hay un error, ya. Esa n que tiene aquí, eso no es. Eso tiene que ser un menos 1, ya. Ahí había un error en el ejercicio. Aquí, menos 1, ¿cierto? Y menos 1 de
aquí que nos piden. Y todo eso multiplicado por g de x, que vendría siendo bn más c, ¿cierto? Pero c cuánto vale, dijimos que valía a más 2b sobre 4, ¿cierto? Ya, entonces vamos a resolver este primero. Nos quedaría como Euler límite cuando n tiende al infinito. Hacemos esa resta, nos quedaría como 1 más n sobre n cuadrado menos 1, ¿cierto? Por el bn más, ahí me falta un paréntesis, más a más 2b sobre 4, ¿cierto? Ya. Acá tenemos una suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces lo vamos a separar. Nos quedaría como Euler límite cuando n tiende al infinito de 1 más n sobre 1 menos n por 1 más n, ¿cierto? Entonces se nos va este con este y lo voy a escribir aquí mismo. Nos quedaría 1 sobre 1 menos n, ¿cierto? Por bn más a más 2b sobre 4. ¿Ya? Eso es igual a Euler límite de n sobre cuando n tiende al infinito. Siempre hay que escribir todo esto, ya, porque si no en las pruebas te descuentan puntos. Es más que nada por tema de formalidad, ya. Ok, una vez tenemos eso, resolvemos esta multiplicación, ¿cierto? Y nos quedaría como nos quedaría bn sobre n menos 1 más a más 2b sobre 4 por n menos 1. ¿Ya? Y aquí podemos observar que esta pequeña función me tiende a 0. ¿Por qué? Porque tengo este n que es infinito. Entonces vamos a tener ese infinito. Lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior, que vamos a tener un número muy pequeño por uno muy grande. Entonces siempre nos va a tender a infinito. ¿Ya? Entonces nos podemos olvidar de esa parte, ¿cierto? Y eso nos quedaría como Euler sobre elevado al límite cuando n tiende al infinito de bn sobre n menos 1, ¿cierto? Y aquí que otra cosa podemos ver, que esto es un infinito y esto también es un infinito, ¿cierto? Porque el infinito se va a terminar comiéndose a 1, entonces nos queda igualmente como infinito y los podemos eliminar. Entonces nos quedaría como Euler límite de n tendiendo al infinito de b. Y como ya no tenemos ningún n, decimos que es Euler elevado a b, ¿cierto? Ya ahí tenemos resuelto uno de los dos límites, ¿ya? Perdón. Y ahora vamos a hacer el segundo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con lo del Euler, ¿ya? Entonces nos quedaría Euler límite cuando n tiende al infinito ya. Cuando n tiende al infinito de, aquí ponemos las funciones, ¿cierto? 2n más 5 sobre 2n menos 3, ¿ya? Todo eso menos 1 y por a por n, ¿ya? Ahora estamos trabajando con esta, paso a paso, ¿no? Me falta un paréntesis. Vamos a trabajar con esta de la izquierda, ¿ya? Con eso vamos a trabajar. A por n, y eso nos queda igual a Euler elevado al límite cuando n tiende al infinito de. Hacemos esa resta, nos quedaría como 8 sobre 2n menos 3 y todo eso multiplicado por a por n, ¿ya? Y eso lo resolvemos. Perdón, aquí si lo resolvemos nos va a quedar como Euler elevado al límite cuando n tiende al infinito de 8 a n por 2n menos 3, ¿cierto? Y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar por n. ¿Por qué? Miren, aquí ya van a ver por qué. Nos quedaría Euler límite cuando n tiende al infinito de
8a n por n de 2 menos 3n, ¿cierto? Eliminamos esas n. Y aquí este límite también nos va a dar 0. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Vamos a tener un n infinito debajo de ese 3. Entonces se nos va a hacer siempre 0 porque vamos a tener uno más grande que el otro, ¿cierto? Ya. Entonces nos quedaría como Euler, límite cuando n tiende al infinito, de 8a sobre 2, ¿cierto? Y aquí como ya no tenemos ninguna n, podemos simplemente resolver. Decimos que el límite va a ser igual a 4. Nos quedaría como Euler elevado a 4, ¿cierto? Ya. Y lo que nos pedían era que el límite de la izquierda fuera igual al de la derecha, ¿cierto? Entonces vamos a igualarlos. Nos quedaría como Euler elevado a b es igual a Euler elevado a 4a. Estás cansado. ¿Cierto? Ya. Una vez tenemos eso, vamos a despejarse, porque nos piden que sea en función de c, ¿cierto? Ahí nos dice determinar a y b en función de c para que se cumplan esos límites, ¿cierto? Esa igualdad. Ya. Tenemos que, vamos a hacerlo con la a primero, ¿ya? C, porque despejamos c al principio, ¿cierto? Esto lo tenemos aquí, ahí, ¿ya? Vamos a despejar eso. Nos quería que c es igual a más 2b sobre 4. Pero ¿cuánto valía b? Aquí vemos que esto implica que b es igual a 4a, ¿cierto? Podemos reemplazar ahí. Entonces eso es igual a más 2 por 4a sobre 4, ¿cierto? Y eso es igual a 9a sobre 4. Y si volvemos a despejar, y ahora despejamos a porque nos piden en función de c, ¿cierto? Los valores de a en función de c, tenemos que a es igual a 4c sobre 9, ¿cierto? Y ahora hacemos lo mismo con el b. Tenemos que a más 2b sobre 4. Y sabemos que b es igual a 4a. Entonces ponemos, en vez de 4a, ponemos b cuartos más 2b sobre 4. Y eso es igual a 9b sobre 4. Todo eso dividido en 4, ¿cierto? Nos quedaría 9 16avos. Y ahora despejamos el b porque estamos trabajando en función de c. Tenemos que b es igual a 16c novenos. Entonces eso implica que a es igual a 4c novenos y 16c, perdón, y b es igual a 16c novenos. Eso es un i ya, por si acaso. Ese triangulito es igual a un i. Es un conector lógico, ¿ya? Y con eso ya estaríamos listos con los 3-4 ejercicios que vimos. Con eso ya estaríamos todos resueltos. Espero que hayan entendido, que haya quedado claro. Y estamos listos.